Tomando Perspectiva, con Ana Peiró y Mar García. En el episodio de hoy charlaremos con Arián Fábregues sobre el bienestar. ¿Qué técnicas utilizamos nosotras para sentirnos bien? ¿Cuál es la importancia de cuidarse física y mentalmente? ¿Tomamos perspectiva? Hola a todos, aquí estamos en un episodio más. Hoy contamos con la compañía de Arián, que ha venido a contarnos su experiencia y tendremos una charla, una conversación sobre el tema del bienestar. Exacto. Y bueno, yo creo que por nuestra personalidad, quizá, espero que todos estamos de acuerdo, nos parecemos y nos comemos mucho la cabeza, ¿no? Entonces, somos personas parecidas. Sí. Nada, pues queríamos aclarar que al final es nuestra experiencia y que no somos ni psicólogas ni profesionales de la salud y que únicamente pues vamos a tratar estos temas desde una perspectiva de experiencia propia y dado que los hablamos continuamente entre nosotras, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, para empezar, dado que nosotras pues hemos sufrido todas pues con un poco problemas de ansiedad o de que muchas cosas nos han atormentado, lo primero que queríamos abordar es ¿qué rutinas seguimos cada una de nosotras en nuestro día a día para abordar este problema o estos problemas de sentirnos Empiezo mal? yo entonces. Sí, empieza tú, Ari, que eres la invitada. Encantada, por cierto. Bueno, la verdad es que a mí lo que más me ayuda del mundo es levantarme pronto. Soy una persona que se acuesta pronto, son las 11, 11 y media, y se levanta muy pronto también, a las 7, aunque no tenga estudios, trabajo, lo que sea, es como que ya mi reloj biológico. Y a mí la verdad es que me ayuda mucho porque me ayuda a ser más productiva. Siento que las mañanas como que son más largas y no sé, en general pues también me gusta por supuesto hacer deporte, ¿no? Para mantener un poco de salud mental, tranquilidad y básicamente esas dos cosas mencionaría. Sí, pero te gusta como tener tu ritmo, sí, tu rutina. Y comer a ciertas horas. Como mantener unos horarios. Sí, correcto, tener todo planificado, sí. Sí, eso desde luego ayuda mucho a sentirte mejor, yo creo, y por nuestra manera de ser, a ser más... Sí. Sentirnos mejor. Sí, la verdad en definitiva. Que a mí personalmente también me ayuda mucho el tener unos horarios y en cierta manera tenerlo controlado, ¿no? O sea, cuando hay algo que se desajusta, como que a mí me genera un poco de estrés, ¿no? Sí, el que igual. Algo no está saliendo como yo lo tenía planificado, lo cual realmente eso en cierta manera es negativo, ¿no? Porque no tiene por qué ser malo ese desajuste, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me genera un cierto malestar, entonces para mí es importante mantener una rutina y como ha dicho Ari, yo también me siento identificada y me gusta acostarme pronto y levantarme pronto. No sé cuál es tu caso, Mar. A ver, mi caso es, sobre todo a día de hoy, es este también, en cierto modo, que lo de levantarme pronto me he sentido súper identificada. Sí. Me cuesta levantarme, es verdad. Es verdad que yo creo que por mi tipo de persona, a lo mejor me cuesta... O sea, por mi persona sería por mi cuerpo, cómo funciono yo, sería más de noche. O sea, yo a lo mejor estoy más activa por la noche, pero a mí me genera mucha ansiedad el sentir que pierdo el día. Yo, por ejemplo, las noches que he salido de fiesta, que no es que salga yo mucho, pero las noches que he salido yo de fiesta y me he acostado a las 7 de la mañana o a las 8 al día siguiente estás muerta, aunque no hayas bebido ni nada, es mal. Y encima me siento muy mal porque veo que de repente me levanto y son las 7 de la tarde y me pone muy nerviosa. Pero aún así, respecto al tener rutinas y tal, es verdad que yo, para relajarme, es verdad que a veces sí necesito cuando, por ejemplo, muchas veces cuando he empezado las vacaciones en el colegio o en el instituto o en la universidad, necesitaba como unas semanas de no tener rutina, de como perderme un poco, dejarme llevar, y de repente sí que es cierto que siempre llegaba al punto en el que decía, vale, ya necesito organizarme, ya necesito ser productiva, necesito tener una seguida, y lo de levantarme pronto, por ejemplo, pues al final lo necesitaba. Es que nos ponen muy nerviosa los planes improvisados de ¿te vienes a hacer algo esta tarde? No, esta tarde tenía planificado estar en mi casa sin hacer nada, porque no me apetece salir y me apetece estar en mi casa, ¿no? También, por favor, normalicemos el no hacer nada, el no tener... ¿Sabes? No tener que dar una excusa de... No es que tenga que ir al médico ni nada, simplemente es que me apetece estar en mi casa. Yo eso en la cuarentena me he dado cuenta. Es que de repente he dicho, uy... A ver, sí que es verdad que luego, con el paso de las semanas, me he dado cuenta que sí que me ha afectado mentalmente en otras cosas. Pero, por supuesto. Pero sí que cuando estaba en la cuarentena decía...
Qué Uy, tranquilidad. Qué tranquilo. Nadie me dice De quedar. de quedar. Suena La social, gente pero está es que en su no. casa. La gente está en su casa. Y yo estoy tranquila porque nadie está haciendo nada. En plan, quiero decir, ¿sabes? Sí, Era sí. como que yo decía, qué bueno esto. Pero Pero es que bueno. eso es por el ritmo frenético que llevamos siempre, ¿no? Sí, El total. estrés, Es verdad. esto de la sociedad, que cuando te paras es cuando te das cuenta realmente de lo estresada que estabas, Sí. aunque tú no lo notaras. Totalmente. Y eso creo que, o sea, va muy en relación al tema que hablamos en el podcast de la productividad. Sí. Hablábamos mucho eso de que Es la vivimos rueda. en una Claro. rueda constante de haz esto, vais aquí, incluso a nivel, no solo para trabajar, sino a nivel social. Social. Sí. Y eso, a mí me vino muy bien la pausa esa de que nadie saliese, de qué tal. O sea, Sí, sé yo que creo suena ha sido un muy punto de feo, inflexión pero... para todo el mundo. Sí. Y para la gente, nos hemos dado cuenta, mucha gente, que somos más asociales de lo que que pensábamos. queríamos admitir. Pero bueno. Y bueno, ¿qué herramientas o qué consejos hemos adaptado a nuestra vida que nos han servido, pues eso, para sentirnos mejor? A ver, yo... Contadme. Bueno, no sé si, o sea, si queréis empezar vosotras, me da igual. No, pero- no, Mar, por ¿Empiezo adelante. yo? Vale. Digo, como estaba hablando hace un minuto, digo, bueno, nada. Yo, por ejemplo, a ver, no soy la persona más deportista del universo, ¿vale? O sea, que digo, voy a decir esto, pero no es que sea yo súper deportista. Pero últimamente, en este momento de mi vida, que pues como he dicho ya varias veces, no tengo trabajo, no tengo una rutina tal así seguida y tal, por ejemplo, el hacer deporte, en concreto ir a la montaña con mi padre, que le gusta mucho pues, el senderismo y tal, me está viniendo muy bien para sentirme bien. Yo creo que también va relacionado con la circunstancia que estamos viviendo con el tema del coronavirus y tal, porque es como un sitio donde yo me siento también más segura. O sea, las ciudades ahora me recuerdan un poco a pues eso, multitudes de gente, esto lo tocaba saber quién. La montaña hay que ir con cuidado porque también hay zonas que son muy transitadas realmente y puede haber pasado a alguien, yo qué sé, pones un poco paranoico, pero aún así es como un momento en el que desconecto de lo que está pasando, me siento segura, o sea, hablo un rato pues eso con mi padre y bueno, también con otro amigo suyo que suele venir, charlamos de otra cosa o yo escucho lo que hablan porque muchas veces voy muriendo detrás de ellos y me ayuda como a desconectar. Eso A pensar ahora en mismo. otras cosas también. Exacto. En general de hacer deporte Sí. me ayuda. ¿Y vosotros? 100%. Contadme. Yo, bueno, yo coincido con Mar también, soy bastante fiel al deporte, pero así como herramientas, realmente no creo que tenga como unas definidas, sino que simplemente cuando, por ejemplo, me atormentan ciertos pensamientos, lo que hago es apuntar las cosas en un papel. A mí eso me ha ayudado muchísimo. También es que al leerme tantos libros de autoayuda, al final como que he establecido un poco de método así... Sí, como una personal. metodología, Sí. sí. Y entonces, realmente es cuando me atormenta a lo mejor alguna cosa, pues es escribirlo en un papel, escribir pros, contras, ¿no? Y ver, pues a lo mejor por qué estoy molesta con esa situación y ver cómo la puedo solucionar, ¿no? Porque es como si lo ves en el papel, lo ves más claro, ¿no? Sí. Y Sí, también, totalmente. no sé, una de las cosas que siempre me recuerda la psicóloga es también el estar en el presente, ¿no? A lo mejor, seguro que os ha pasado a todos, el estar en la playa o en la piscina y de repente que se te vengan pensamientos, Rumiaciones. correcto, negativos, cosas pasadas que hemos hecho, Sí, de las que no nos No es- sentimos exacto. seguros o Correcto. dudamos. sí, pues para evitar ese tipo de pensamientos, ¿no? Es conectar un poco con el presente, a lo mejor estás en la playa, pues notar la arena en los dedos, ir al mar, ¿no? Como intentar cortar esos pensamientos para crear un hábito, ¿no? De no pensar siempre en cosas negativas, que es que al final es como que entras en un círculo vicioso. Sí, y yo no- creo que aquí también lo interesante sería decir que son cosas negativas que no te están ayudando, que no te están Claro, aportando nada. por supuesto. Porque un poco también las emociones de tristeza o no sé, la ira, cualquier emoción, digamos, etiquetada como negativa. Ayuda a crecer luego, por supuesto. En el sentido de que quizá en ese momento no es adaptativa, ese es el punto, ¿no? O sea, si estás en la playa, estás disfrutando y no tiene quizá a priori cabida que tú estés agobiado pensando en una cosa que ya pasó. O que va a pasar, pero... Exacto, A ver, o la yo lo típica digo, está en nuestra pero mano, exacto. yo ahora mismo la verdad es que no soy, en plan, no puedo hablar
en el sentido de que yo a veces estoy en un sitio y desconecto totalmente y mi cabeza se va a pensar en cosas que yo sé que no debería estar pensando, pensamientos sí. negativos. Nos pasa, yo creo que a la mayoría Sí, de personas. Pero justamente ahora sí que estoy en un momento que, pues ya digo, a lo mejor por no tener trabajo, no tener otras cosas que pensar, pues pienso más. Entonces no soy el ejemplo de hacer eso bien, pero vamos, que me parece como muy interesante y que Sí, es sin cierto duda. que es importante aprender también a estar A aquí. vivir el presente, o Correcto. sea, a vivir directamente, porque es que nos dedicamos quizá a Anticiparnos y sí, a planificar más que a vivir. Y bueno, algo que a mí personalmente me ha ayudado bastante, sí que es cierto que quizá no lo tengo tan implementado en mi rutina a día de hoy por las circunstancias, pero es el tema de la meditación con la aplicación Headspace, que os la recomiendo, realmente es visualmente preciosa y las voces que narran Son muy graciosas, sí. Sí, o sea, es que es el conjunto, ¿no? La atmósfera que crean, la verdad es que para mí es una aplicación que me funciona muy bien y tiene diferentes secciones. Ahora mismo la verdad es que narran en español. Sí. Antes Anteriormente en inglés, sí, ¿no? era únicamente en inglés y yo creo que eso también es un factor que puede llegar a más gente y quizá pues eso, yo me relajaba tanto que a veces llegaba al punto que ni sabía lo que me estaban diciendo, pero no sé, como que me transmitía mucha paz. Y bueno, para no enrollarme demasiado ya paso a hablar del 5 Minute Journal, que también es otra herramienta que me ha servido bastante. Bueno, es este diario. Y bueno, brevemente os comento que consiste en marcar o reflexionar acerca de las cosas sobre las que nos sentimos agradecidos, hacer afirmaciones, eso por la mañana. Y luego por la noche también dedicarle, pues eso, otros 5 minutitos a pensar en cuáles son las cosas emocionantes que te han pasado en el día, ¿no? O sea, un poco como hay cosas buenas y malas, como todo en la vida, ¿no? Pero un poco que si tenemos un mal día, yo creo que esto te ayuda también a valorar las cosas, ¿no? Sí, que además luego yo creo que esto es un poco aparte, pero que luego con el tiempo recurrir otra vez al diario y ver, Claro. o sea, te hace que ese día recuerdes eso de ese día a lo mejor y no otras cosas que igual pues no, ¿sabes lo que quiero decir? Que como recuerdo funciona también y que encima, no Sí, sé, también me parece un bonito poco la también. herramienta de dejar plasmado, como comentaba Ari, un poco como nos sentimos, quizás no de manera desarrollada porque vienen pocas líneas, pero sí que un poco plasmar cómo te sientes, ¿no? Y bueno, Sí. a continuación vamos a introducir el tema de la alimentación porque es un factor realmente importante en lo que engloba el bienestar, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues como ha dicho Ana, ahora ya vamos a entrar un poco a hablar del tema de la nutrición y de lo importante que es también alimentarse y cuidar pues, nuestro estómago y nuestra alimentación, también para sentirse bien. De hecho, esto en parte viene porque bueno, Ari ha tenido ciertos problemas con este tema, entonces que nos puede hablar bastante de ello. Así que cuéntanos un poco. Bueno, el resumen de mi historial clínico es básicamente que hace 5 años me empecé a encontrar mal y después de muchos falsos negativos en las pruebas y demás, descubrieron hace 1 año y medio que tenía una bacteria en el intestino, en el estómago, que se llama el Helicobacter pylori. Entonces me dieron antibióticos para intentar erradicarla, pero la verdad es que casi que el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? Porque me destruyó la flora intestinal, intentaron repoblarla, pero la verdad es que ha sido un poco sí, un fail. Pero estoy intentando mejorarlo, acudiendo, pues, por supuesto, a un nutricionista, porque he tenido que llevar una dieta que se llama baja en FODMAPs, ¿no? Que es pues, para intentar no inflamar más el intestino. Y nada, pues aquí sigo con una especie de síndrome de intestino irritable, no se sabe muy bien qué es, que está súper ligado con el cerebro, ¿no? De hecho, el intestino se llama el segundo cerebro porque el sistema nervioso central está completamente conectado con el intestino. Al fin y al cabo el intestino es como un músculo, ¿no? Entonces, si tú le mandas vibraciones negativas, si tienes algún trastorno de ansiedad, de depresión, le estás mandando, pues, espasmos, ¿no? Es un músculo al final. Totalmente. Entonces, por eso también estoy acudiendo a una psicóloga para intentar un poco Balance de ambas cosas. exacto. Sí. Mente y también Y cuerpo. Y Correcto. bueno, también con la experiencia de Ari un poco queríamos transmitir
el mensaje de que no únicamente se tiene que recurrir a un nutricionista para bajar de peso. A día de hoy, últimamente, sí que ha cambiado un poco esta idea, ¿no? Pero un nutricionista es un profesional sanitario que tiene como objetivo ayudarte a mejorar tu salud, ¿no? O sea, un poco reeducar esa conducta alimentaria que muchas veces, pues quizá dice, ay, me pasa un poquito, no hay problema, una vez al año no hace daño, ¿no? Ese tipo de comentarios quizá se extrapolan y se convierten en todos los días, o en quizá demasiados días, ¿no? Sí, y sobre todo eso, hay una obsesión también un poco por, uy, es que he engordado, venga, pues voy al nutricionista, me hace una dieta, no sé qué. Quiero decir, que la clave yo creo que de ir al nutricionista es aprender a comer bien y que tú te lo lleves. Supuesto. Es muy difícil llevárselo también, es cierto que es como alargarlo en el tiempo, es Sí, complicado. pero hay que coger hábitos. Pero es desde luego muy importante. Yo cuando tú estabas comentando tu experiencia, de hecho, a ver, yo tampoco es que haya tenido como problemas muy graves, es decir, nunca me ha ocasionado un gran problema, pero yo es verdad que toda la vida, cuando he estado nerviosa, a mí se me ha ido la barriga. Es decir, una anécdota, o sea, una cosa que comentar es que cuando yo era pequeña me acuerdo que creo que no sé si era en tercero de primaria, no sé qué curso era, tenía una profesora que me daba mucho miedo, ¿vale? Miedo porque era como muy estricta. Muy estricta. Y yo iba cagadísima, Sí, porque sí, yo sí, siempre sí. soy súper responsable. Y También es que hay gente que le afecta más al intestino que a otras personas, Sí, ¿eh? Esto pues a mí, puede o ser sea, más sensible. se me va todo ahí. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que ya desde ese momento, que era en tercero de primaria, ahí no sé cuántos años teníamos, 9 o así, pues yo ya recuerdo que iba todos los días con dolor de barriga a clase, por eso. Y es como que entonces cuando, a ver, supongo que no es exactamente lo mismo, pero vamos, en el sentido de que está muy conectado. muy conectado. Me ha parecido, en plan, vamos. Sí, que quizá la gente no lo llega a asociar y es muy interesante saber que realmente biológicamente nuestro cuerpo está muy conectado y que a lo mejor te duele el pie y no tiene por qué ser el pie como tal No, a lo mejor el es origen, ¿no? de que te estás alimentando mal, es que Sí, sabes. o sea, es que realmente esto Sí, sí. es un tema muy amplio, muy interesante y creemos que es muy importante recurrir a los profesionales sanitarios, nutricionistas y, bueno, Por favor. fisioterapeutas, en general, cualquier problema, pues recurrir a un médico, ¿no? Y, bueno, creemos que movimientos como el Real Fooding, Future Life, proyectos también como Esto no es nutrición, ayudan un poco a que la población esté más informada al respecto y tenga unas nociones, por lo menos tener la información para poder elegir. Luego cada uno, sus circunstancias, pues si decide seguir llevando una alimentación quizá no tan buena, pues eso es totalmente respetable, pero por lo menos tener las herramientas para poder elegir. Claro, y estar concienciado también. Y estar concienciado y si te pasa algo, ir al médico. Sí, yo creo que igual es un poco como mainstream, no sé cómo decirlo ahora, el comentarlo, pero o sea, Real Food, o sea, el movimiento de Carlos Ríos, a ver, aunque esté ahora como muy eso, quiero decir que no estoy diciendo nada nuevo, pero creo lo veo muy importante porque creo que, por ejemplo, eso durante muchos años nos hemos centrado en contar calorías y que si esto era más calórico o no sé qué tal, cuando lo que, por ejemplo, él defiende es que la importancia de los ingredientes Por que lleva la supuesto. comida, que es a lo mejor lo que más afecta a luego otras cosas de cómo funcionamos. Buah, Mar. Aparentemente creo que nadie se ha percatado, pero llevo el mismo vestido en los 5 podcasts. El mismo. ¡Ostras, ya ves! ¡Es verdad! Bueno, en mi defensa diré que es muy cómodo y fresquito. Es como si no llevase nada. No, ya sé. Pero Sí, no yo me parece recuerdo, que no me haya cambiado de ropa. yo recuerdo que decías eso, pero yo también, vamos, Ana no llevaba todos los días la misma ropa, pero ha coincidido el orden de los podcasts, lo grabamos así y ha coincidido, pero bueno. En fin, no venimos a hablar de eso. Queríamos comentar, actualizar la mención que hicimos a Carlos Ríos en el apartado de nutrición, porque bueno, en su momento estuvimos comentando eso, que era un pionero en el aspecto de la nutrición, de, digamos, llegar a la gente, ¿no? Pero ahora mismo hay una polémica muy grande, principalmente en Twitter. ¿Qué está pasando, Mar? Bueno, pues la cosa es que mucha gente está acusando a Carlos Ríos de que quizás es demasiado extremo, por decirlo así, con sus opiniones y la gente opina, Twitter opina, las redes opinan, que eso puede derivar en problemas alimenticios a determinadas personas.
O sea, sobre todo gente joven, porque está claro que todo este movimiento del real food, etcétera, es, vamos... Sí, ha generado mucho impacto, especialmente en la gente joven. Exacto, entonces la gente lo que dice es que si él está tan obsesionado en bueno, también ha habido gente que hasta lo ha llegado a llamar gordofóbico, por decirlo así. Y nada, simplemente eso, queríamos hacer este pequeño apunte, no por nada, no ahora mismo no para dar nuestra opinión, ni mucho menos, simplemente como un apunte de actualidad y porque posiblemente lo comentemos en futuros directos. ¿Verdad? Porque ahora estamos a tope. Nos encantan los directos. Así que nada, no mucho más. Esperamos que os esté gustando el podcast y que lo veáis hasta el final. Exacto, un abrazo. Chao. De cómo funcionamos, ¿no? Eso lo he aprendido hoy también a nutricionista, que yo pensaba antes que comía súper saludable y cuando llegué allí me di cuenta de que para nada, ¿no? No, pero es verdad, de la idea esta de que se tiene normalmente de, para adelgazar, pues nada de carbohidratos, bueno, totalmente errónea, es que nada que ver, o sea que es que aunque sea solo acudir para aprender a comer bien, yo lo veo, vamos, 100% recomendable. Y bueno, quizá esto no tiene estrictamente que ver, pero como matiz comentar que es un tema muy delicado el físico, y yo creo que afecta también a la autoestima y a otras áreas, ¿no? de la persona y bueno, hay que tener cuidado y pensar que a lo mejor si tú haces un comentario estás demasiado delgado, estás demasiado gordo, puede llegar a ofender a esa persona y bueno... O más que ofenderle, afectarle luego en inseguridad Sí, y otras cosas sí. más graves que en sí la ofensa. Sí, y esa persona, el hecho de que sea más grande o una estructura más estrecha o más delgada, no significa que tenga un problema de salud. Por supuesto. Una cosa no quita la otra, o sea, al final no nos definen los kilos que pesas en la báscula. Te definen, pues eso, cómo te encuentras tú a nivel, si estás ágil, si Claro. estás fuerte, o sea, si no tienes ningún malestar, ¿no? Claro, porque además a lo mejor tú ves a una persona súper delgada y dices, ¡guau! Tiene que comer súper saludable, tiene que tener una salud, y a lo mejor esa persona, es que nunca se sabe lo que está detrás, ¿no? Bueno, mentira, dentro, más bien. Detrás, no. No, pero sí, mismo yo, en las épocas que estoy, o sea, que adelgazo, suelen ser épocas que no estoy bien, porque a lo mejor como menos, porque estoy con... A ver, a mí me pasa lo contrario que mucha gente, que la gente suele comer para... Cuando están con ansiedad suele comer... A ti se te cierra el estómago. A mí se me cierra el estómago. Bienvenida y me al club. es verdad, y me entra dolor de barriga y... Pues yo las épocas que he adelgazado así, por eso y todos, ¡ay, qué bien estás! Y hombre, pues es verdad que en cierto modo dices, ¡ay, pues igual si estoy más delgada, no sé qué! Pero luego dices, es que pues, estoy delgada, pero es que a lo mejor estoy delgada porque... De salud mental Porque estoy en la cabeza no mierda. estoy bien, entonces hay que ir con cuidado con eso. Y bueno, otro punto que también nos gustaría tratar es el tema de la asertividad, ¿no? Ya mencionábamos un poco que a lo mejor el físico nos puede afectar y quizás las redes sociales puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque sí que es verdad que nos gusta compartir cosas y poder interactuar con nuestros conocidos, pero quizá esto también puede ser un problema en el sentido de que estamos constantemente recibiendo un feedback de que se tiene que tener un cuerpo espectacular, delgado, moldeado, esas chicas que salen en bikini, ¿no? Posando, y entonces todo eso yo creo que genera una ansiedad y un malestar también interno que afecta mucho a la autoestima, ¿no? Sí. Sí, totalmente. A ver, yo ahora sí que es verdad que hay bastante movimiento con el tema contrario, por ejemplo, seguro que habéis visto estas fotos... De las poses, ¿no? De las poses, Sí. que es, bueno, por si alguien no lo comentamos, por si alguien no lo ha visto, pero que suelen poner como una foto de, en plan, que sale una chica pues en bikini súper bien y tal, y luego otra prácticamente igual, pero un poco cambiada la postura y ya se ve puesto la celulitis, toda la tal... Sí. Yo creo que Tal eso cual. últimamente en redes se está intentando hablar mucho, incluso por parte de las influencers y tal, son como más claras en ese sentido de que salen guapas porque se ponen una foto y... la postura, se hacen tropecientas fotos. Y que eso te va a decir que a saber cuántas han hecho Exacto. antes de publicar. Exacto, pero que es cierto que, bueno, eso es una cosa que últimamente igual se está hablando más, pero que aún así vale la pena mencionarlo porque inconscientemente como que yo creo que nos vamos
echando piedras a nosotros Sí. al ver eso, no sé, Sí, o sea, sí, cómo sí, explicarlo. totalmente. Y bueno, algo muy interesante que hemos estado comentando previamente antes del podcast es la regla de los 5 segundos, 5 Sí, minutos. creo que se llama no así. sabemos muy bien. 5 segundos yo creo que es, pero... Y bueno, básicamente consiste en que no le digas ningún comentario a una persona que no conoces, que no de algo que no puede cambiar en 5 segundos, ¿no? O sea, tienes un moco. Hombre, eso sí que lo puede, claro. Eso lo puedes decir, Claro, eso lo puedes decir. Claro, sí, o Ah, sea, vale. lo que me refería es que algo que... Sí, que no puedes cambiar, ¿no? De, has Sí, engordado un claro. poco, uy, parece que Exacto. tiene las cejas un poco mal depiladas. Pero Eso no sobra, o sabes. mira, tienes bigote, pues chica, igual quiero tener bigote, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, también yo muchas veces me hago, o sea, a ver, yo a veces no lo digo, pero me quedo como en plan, te he pedido yo la opinión, quiero decirte, o sea, no te la he pedido, no me la des porque no te la he pedido. Tal cual. Está claro que a lo mejor si te lo dice una persona muy cercana a ti, ya sea un amigo o alguien de tu familia, lo que sea, te lo está diciendo con toda la confianza, pero es que incluso con la gente cercana tenemos que también saber ¿Cuál es el límite? exacto Sí, exacto. dónde está el límite. Y bueno... ¿Qué otro punto? Bueno, quizá ya un poco lo hemos introducido, ¿no? El tema de ir al psicólogo, la importancia de ir al psicólogo, pero lo hemos querido, digamos, destacar en un punto concreto, porque consideramos que, bueno, no necesariamente uno tiene que sufrir depresión o algún trastorno grave, como puede ser la esquizofrenia, bipolaridad, para recurrir a los sanitarios y tratar la salud mental, ¿no? ¿Vosotros Sí. qué opináis? Sí, totalmente. Yo, bueno, en mi caso sí que es verdad que sufro de ansiedad desde hace ya bastante tiempo, pero que a lo mejor simplemente estás en una situación que no sabes muy bien cómo gestionar. Por ejemplo, imagínate ahora toda la pandemia. Hay gente que a lo mejor no sabe cómo gestionar el volver a salir de casa, ¿no? O le atemoriza mucho todo el tema del futuro, de encontrar trabajo. Pues simplemente acudir a un personal sanitario para que pueda ayudarte a gestionar esas emociones, ¿no? Que a lo mejor tú no puedes, ¿no? Y también, súper importante, compartirlo, ¿no? Que muchas veces, es que esto también lo hemos comentado antes, que sobre todo destacable en hombres, que como para no, es verdad, que para no perder la vulnerabilidad, perdón, al revés, sí, para no ser vulnerables, como que intentan no compartir cosas íntimas para, pues eso, para sentir que no son Sí, que no se tan están sensibles, destapando, ¿no? exacto, Claro. no se están... Claro, y yo creo que es muy importante también saber contar si estás pasando por un mal momento, ¿no? Sí, expresarlo. Sí. A ver, también tienes que encontrar a lo mejor la persona o las personas con las Claro. que te sientas cómodo o cómoda. Pero sí, es desde luego importante y yo creo que muchos, a ver, no generalizar y diré que todos, pero cuando cuentas algo normalmente que te preocupa, como que parte del peso te lo dejas ahí, Sí, ¿no? correcto. Sí, sí, Entonces, sí. es un ejercicio que es importante también hacer de vez en cuando. Sí, básicamente yo creo que pedir ayuda, ya bien sea, bueno, sí, quizá lo puedes compartir con un familiar y luego pues si ves que las circunstancias te desbordan, recurrir a un psicólogo Claro. es fundamental para poder un poco gestionar estas cosas. Y a nosotras nos encanta el podcast de Entiende tu mente. Las tres somos oyentes de sus programas y bueno, os lo recomendamos porque creemos que es muy interesante la divulgación en psicología que hacen, contando Sí. con profesionales y bueno, eso. Sí, o sea, sobre todo es el hecho de que muchas veces a lo mejor tú estás sufriendo de algo que no sabes que otra gente lo está sufriendo, ya sea porque no lo dices o porque no sabes lo que es, y podcasts, pues por ejemplo, como Entiende tu mente, tratan un tema y de repente dices, ostras, si No igual... estoy solo en el mundo. Exactamente, igual yo tengo eso, Sí. que no es cuestión ahora de autodiagnosticarnos Sí, todo, no, pero... Siempre recurrir a Pero aún alguien, así, ¿no? que a veces te da alguna ayuda Sí, como que te hace un clic. y ellos sobre todo dan técnicas y eso ayudan a identificarlo y a saber cómo mejorarlo, por decirlo así. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a la conclusión y a destacar los puntos más importantes que hemos estado comentando. Y bueno, antes que nada queríamos comentar que está claro que hoy nos hemos juntado aquí tres personas que somos muy parecidas, que tenemos una manera similar de afrontar por las circunstancias y los problemas que tenemos, pero entendemos que quizás pues no todo el mundo se ha sentido identificado y que hay personas mucho más tranquilas
e incluso pues que algunos consejos que hemos compartido pues no ayuden a todo el mundo, pero aún así pues eso, queríamos compartir nuestra experiencia. Y dicho esto, vamos con los Vamos a puntos destacar, exacto. resumiendo el podcast. Ve al psicólogo o acude a un profesional sanitario cualificado cuando lo necesites. Dedícate tiempo y realiza las actividades que te ayudan a sentirte bien. Pon el foco en el presente, vive y deja vivir. Haz pausas para tomar perspectiva sobre los problemas que te inquietan. Las redes sociales no son el mundo real, son solo una parte de la realidad. Y bueno, dicho esto, está claro que son consejos bastante básicos, que está claro que no estamos descubriendo nada nuevo, pero bueno, es importante crear hábitos que nos hagan sentirnos bien con nosotros Sí, mismos. digamos que es un recordatorio, ¿no? Exacto. Y bueno, dicho esto, bueno, remitimos a nuestro episodio de la productividad, Sí. que está conectado en cierto de hecho lo hemos comentado durante el podcast, que está conectado con este tema. Y nada, dicho esto, nos despedimos. Ay, muchas a Ari. gracias Sí. por invitarme, ha sido muy guay. Encantadas de tenerte. Y ya, si hacemos otras temporadas, te volvemos a llamar. Me encanta. Y nada, bueno, seguidnos Un saludo. en @tomando_perspectiva y darnos feedback. Exacto, como siempre. para interactuar. Un saludo. Hasta luego, hasta la próxima.